Bienvenidos a otro episodio de En Positivo en esta sexta temporada. Comenzamos como siempre agradeciendo a nuestro auspiciador, La Terraza Organic Restaurant en la ciudad de Doral, el único restaurante en esa ciudad que tiene la certificación del gobierno que demuestra que todo lo que ahí se sirve es verdaderamente orgánico. Sus dueños Melinda y Ronnie los van a recibir muy bien. Díganles que lo escucharon aquí en Positivo y yo le voy a dejar toda la información en las notas del episodio. También quiero recordarles a los que nos están escuchando en todas las plataformas de audio que es importante que se suscriban para que le avise cuando suba el próximo episodio de En Positivo y que dejen sus comentarios para saber qué les gusta y qué les gustaría también tener que no hemos tenido hasta ahora. Lo mismo, si está viéndonos en mi canal de YouTube, es importante que se suscriba, que le dé a la campanita para que le avise que ya ha empezado otro episodio de En Positivo. Por años fue el sacerdote católico hispano más famoso de los Estados Unidos y de América Latina, tanto que le llamaban Father Oprah. Pasaron una serie de eventos que hicieron que hoy sea un sacerdote episcopal, pero que todavía tenga esa conexión divina, y de eso y mucho más vamos a hablar con él. Bienvenido en Positivo, Padre Alberto. Ay, gracias, Lourdes. Qué placer estar aquí. No puedo creer que llevas 6 temporadas haciendo esto. Tú puedes creerlo. Qué cosa increíble. Más grande. Increíble. Me acuerdo que durante la pandemia creo que te entrevistamos por allá por el programa de televisión y estabas en pleno tratamiento de cáncer, estabas luchando con todo aquello. Y bueno, pero tú siempre sigues en positivo. Me encanta estar contigo. No, gracias a ti de verdad, porque sé que también en esta nueva vida que tienes a partir de lo que pasó en el 2009, estás súper ocupado, además eres padre, bueno, una serie de cosas de las que iremos hablando en este episodio. Pero bueno, como vamos a hablar de todo un poco, me gustaría empezar por el principio. Naces en Puerto Rico, hijo de padres cubanos, y en algún momento se mudan a la Florida y tú eras DJ, eras DJ. Explícame de eso porque yo no lo sabía y me estuvo muy simpático y quiero empezar por ahí. Cuéntame, mira, mis padres salieron de Cuba. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Mis padres salieron de Cuba por España, quiero que sepas. De España a Puerto Rico, de Puerto Rico a Miami. O sea que yo vine aquí a los 6 años. Mi hermana, la mayor, que es cubana, nacida en Cuba, se siente muy puertorriqueña. Porque ella se fue en la adolescencia, en la época de los playeros, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ella le encanta Puerto Rico, aunque nació en Holguín. Yo nazco en Puerto Rico, pero me siento más cubano-americano por estar aquí desde los 6 años. La pequeña, mi hermana Lina, nace en Miami, o sea que los 3 nacimos en distintas tierras. Todos somos cubano-americanos. Yo soy muy orgulloso de Puerto Rico y de haber nacido allí porque Puerto Rico es una isla bella. Y tú sabes, compartimos la cultura cubana, caribeña, los puertorriqueños, los cubanos y los dominicanos. Así que yo me siento muy orgulloso también de Puerto Rico. Pero lo digo porque cuando yo llego a Miami, Miami era un Miami muy diferente al de ahora, Lourdes. Claro, total. Yo desde los 6, 7 años, o sea, yo caminaba en la calle, salía para aquí, iba para allá, iba a todas partes y no había tanto problema como ahora que uno no deja que sus hijos salgan ni a cruzar la calle. Y desde los 10 años más o menos empecé con los discos. Me encantaba, siempre me ha gustado la música, todavía soy fanático de la música. Y empecé mi propio negocio de DJ. Y eso empezó como un hobby en el 5º grado, ¿no? Eso fue en las fiestas de after school, ¿no? Que se hacen en las escuelas públicas. Nosotros tocábamos con unos tocadiscos y traíamos discos. Era la época de Michael Jackson, de Madonna, los 70, los 80. Madonna Summer, obviamente. Pero ¿qué pasa? Ya cuando me entró la cosa un poquito más, dije, voy a hacer un negocio. De todas mis amigas, quinceañeras y fiestas y cumpleaños, yo tocaba todas las fiestas de todos nuestros compañeros del colegio y así empecé. Y yo te digo la verdad, eran 2 mundos, porque era la música, la fiesta y la parranda mezclado con el grupo de jóvenes, la parroquia. Para mí la fe siempre fue muy importante. Mis padres me criaron católico, pero de los que íbamos a misa de verdad, ¿no? Todos los domingos, no de Pascua San Juan. Entraste muy joven al seminario, ¿no? 18 años tenía. Yo entré a los 18, sí. Pero a los 12, 13 años yo sentía que mi pasión era la música, la fiesta, la cosa, pero a la vez la iglesia. Grupos de jóvenes, retiros espirituales, muchas cosas buenas. Entonces de ahí, lo interesante del caso es que yo empiezo con el tema del DJ, pero a la vez empieza la vocación. Yo diría que teníamos 15, 16 años y digo, bueno, ya se acabó. Ya la música, el DJ, todo eso se queda atrás, me voy para el seminario. Y efectivamente, cuando entré en el seminario pensé que más nunca
ni los micrófonos, ni las cámaras, ni nada que tenga que ver con medios iba a ser parte de mi vida. De hecho, en aquel entonces, tú sabes que ser sacerdote era como que te metiste en el convento y demás nunca saliste, ¿no? En el Claro, seminario. claro. Y que yo no era religioso, era diocesano, un cura secular, ¿no? Que es muy diferente. Cuando tú entras en la vida religiosa es los votos de pobreza, castidad, obediencia, es un mundo más cerrado. El mundo diocesano es más abierto, el cura secular, como nos dicen. Entonces siempre hubo esa cosa, ¿no? De que me llamaban de la radio, yo iba. Me llamaban de aquí, yo iba. De hecho, yo nunca busqué un trabajo en medios de comunicación. Fue a los 3 años de sacerdote, con 28 años, que la cadena Telemundo, una cadena americana, internacional, latina, me llaman a hacer un talk show. Y yo, te digo la verdad, nunca busqué estar en televisión. De hecho, yo no quería que me llamaran. Me llamaba Maggie Vanderwater. ¿Por qué no querías? A ver, explícame eso. Porque era algo Me que de llamaba todas maneras Maggie te había Vanderwater. gustado un poco cuando eras jovencito. Pero lo gracioso es que yo primero nunca había hecho televisión y menos en español. Yo era un muchacho cubano-americano que veía españoles de la casa, ¿no? De un español casero. Entonces llego allí a un estudio de televisión, imagínate, un network americano, tú sabes cómo es. Claro. Y uno llega allí, son todos los profesionales de los medios, y en aquel entonces, la Sony TriStar era la dueña de Telemundo cuando yo empecé. Y me mandan un contrato de 20 páginas, Lourdes, a la parroquia. Y yo nunca en mi vida había visto un contrato de televisión. Y cuando yo voy con el arzobispo, un contrato de este tamaño, el arzobispo me dice, mira, Albertico, te voy a decir la verdad. Aquí los curas vienen a pedir permiso para construir una capilla, para hacer algún tipo de obra benéfica. Nunca un cura ha venido a pedirme permiso para hacer un talk show, pero bueno, si Jesús estuviera aquí hoy día, quizás tendría que tener un show de estos para hablarle a la gente. Entonces me dio la bendición y de ahí me fui. Y ahora han pasado miles de shows, han pasado un montón de años, casi 30 años tengo ya de sacerdote, créelo, ¿no? Wow. Fui el sacerdote más joven del estado de la Florida durante 3 años, o sea que me ordenaron extremadamente joven, después de 8 años de seminario, tenía 25 años cuando empecé. Cumplo 55 este año si llego. Ay, Así Dios mío. que así estamos. Claro que vas a llegar, ¿qué es eso? Por favor, en positivo. Acuérdate que aquí todo es en Oye, positivo. las señoras me dicen que qué viejo luzco, algunas ahí. Oye, pero qué viejo está padre. Digo, sí, porque ustedes creen todavía que el muchacho de 28 años que empezó, y ahí no soy el muchacho de 28 años, soy un hombre de 55. Claro, total, todos evolucionamos, pero mira, ya saliéndonos de ese que me gusta que hayas explicado cómo es que llegas a los medios de comunicación, pero hablando de temas más profundos, Sí. ¿cómo crees tú que tienes tanta experiencia y como yo decía que siempre has estado atado a temas divinos? ¿Cómo crees que la fe y el pensamiento positivo interconectan para que tengamos una mejor vida y que sean herramientas precisamente para alcanzar la salvación y para tener, mientras estamos en este plano, una vida mejor? Mira, mi madre tiene 83 años. Y una de las cosas que mi madre siempre dice es, Albertico siempre ha sido feliz. Y es verdad, yo soy una persona que Dios, yo no sé, yo creo que la personalidad tiene que ver, pero Dios me hizo una persona positiva. No es virtud, Lourdes, no es, yo creo que es un regalo que Dios me dio. Yo siempre veo todo positivo, el lado positivo de la vida. Yo no creo que podría ser sacerdote atendiendo a pacientes de cáncer, a pacientes de SIDA, a personas que han pasado cosas horribles, que se le murió un ser querido hoy. Yo todos los días, hoy tuve un caso de un muchacho de 40 y pico años que la madre lo encontró muerto en la cama. O sea, todos los días yo tengo una crisis con la que tengo que vivir emocionalmente. Y te voy a decir otra cosa. El sacerdote es el único, quizás nuestra profesión es la única, que en el mismo día, escúchame, tú celebras un bautismo, un funeral y una boda. Y eso, nada más eso es una montaña rusa emocional y espiritual. Total. Porque comienza la vida, se acaba la vida. Está comenzando un nuevo matrimonio. O sea, la vida es así. Entonces, a mí Dios me ha dado el regalo, te digo la verdad, de vivir en positivo y de ser una persona que, a pesar de todos los cambios de la vida, y he pasado muchos cambios, como ustedes saben, algunos visibles ante ustedes y otros a nivel privado, pero los cambios que uno vive, las cosas que uno vive en la vida, te hacen más fuerte, te hacen mejor persona. Yo creo que ahora soy mejor sacerdote, mejor ser humano, mejor todo, mejor hijo de Dios, por haber pasado todo lo que he pasado en mi vida. Porque la vida te enseña. Y para mí las dificultades son lecciones de cosas buenas. Y feliz siempre he sido.
y feliz, si Dios quiere, seguiré siendo hasta que me muera, porque Dios me hizo así. ¿Y tú crees que el positivismo y la fe interconectan perfectamente? Ya, definitivamente, porque Desde el mira, punto de vista de la perspectiva religiosa, ¿no? bueno, si tú tienes fe, primero sabes que eres hijo de Dios, que nunca estás solo. Imagínate qué regalo tan grande. Número dos, si tienes fe, sabes que la vida no es solamente esto, que es pasajero. Ahí te votaron, ahí te peleaste, ahí tuviste tal dificultad, ahí se te acabó el dinero, ahí se te acabó la salud. ¿Tú sabes lo que es eso? Las pruebas de la salud. Mi hermana Ujú. pasó un cáncer este año, con 46 años. Un cáncer que nos dijeron que era stage 4 y que casi como que no contábamos con ella cuando empezó el proceso, gracias a Dios. Hizo sus tratamientos, le ha ido muy bien, ya tocó su campana, tú sabes lo que es eso, y está muy bien. O sea, mi madre con 83 años escuchó, tu hija tiene un cáncer terminal. Mi padre murió de 54 años de cáncer. O sea Wow. que, y muchos en la familia, y tú sabes cómo es esto. Pero, Mm. ¿por qué lo digo? Porque tú tienes que tomar la decisión cada día de vivir en positivo, pero no es solamente una decisión, en mi opinión, es un regalo de Dios. Y si tú tienes fe, tú sabes que para Dios no hay nada imposible, tú sabes que tú vas a poder superarlo todo, que si tú tienes un problema hoy, ese problema es pasajero, no es el final. Y la fe te ayuda a mantener los ojos puestos en Dios, en la eternidad, en el más allá, el saber que, bueno, si te fue muy mal en este mundo, ¿sabes qué? Al final no estamos aquí nada más para este mundo se va a acabar y nosotros estamos para el mundo que nunca se acaba, que es el mundo que Dios nos ha dado. Así que definitivamente la fe en positivo, eso, en mi opinión, es esencial, la conexión. Te hago esa pregunta porque en mi vivencia personal esa interconexión estuvo desde el principio. Soy una mujer de fe, pero también soy una 100%. persona positiva. Entonces yo esas dos cosas las uní y pienso que, de nuevo, interconectan perfectamente, casi que una te lleva a la otra, como tú decías. Si tú tienes Definitivo. fe, no tienes por qué pensar negativamente, porque tienes fe. Entonces yo creo que es una bendición poder mezclarlas y llevar la vida basada en eso. Pero Me mira, hay hablaba mucha gente religiosa que vive negativamente. Te voy a dar un ejemplo. ujú, Yo escucho gente todos los días, gente muy religiosa, de todas las tradiciones cristianas, que viven obsesionados con el diablo, y que el maligno, y que el mal, incluso pastores que se pasan la vida predicando del maligno y de esto. Y yo digo, pero si Dios es tan grande y todavía la gente no conoce el amor de Dios, ¿por qué gastamos tanto tiempo hablando de aquello? O sea, exacto, la de los gente todavía no costos. conoce el amor de Dios, no conocen el amor de Jesús. ¿Por qué te pasas un instante en un sermón? Yo hablo del mal y hablo del pecado, es verdad, es real. Pero no gastemos tanta energía hablándole a la gente del diablo si la gente todavía no conoce a Dios. ¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y me hablabas de a lo que te enfrentas diariamente como sacerdote, y te pregunto, ¿cuál es el enfoque que tú utilizas para ayudar a las personas cuando sientes que están pasando por grandes dificultades? De esas como que tú no sabes ni por dónde empezar a darle consuelo. Para mí todo está basado en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo sé que lo usamos para funerales, pero yo lo uso para la vida diaria. Eh, Es muy no poderoso. sé no sé cuándo fue, te voy a decir la verdad, creo que fue mi primer año de sacerdote. Yo era sacerdote católico romano en una comunidad donde había muchos inmigrantes, mucha gente pobre, que venían del rancho de México y cruzaban la frontera. Eh, mis primeros gemelitos, me acuerdo, mexicanos, aquí en la Florida, eh, eran bellos. Uno se ahogó en una piscina y murió. Creo que tenía yo 25 o 26 años. Era un sacerdote, como dicen los americanos, wet behind the ears, bien verde. Ujú. Y me acuerdo aquella madre joven, aquel padre joven con sus bebitos gemelos. La niña sobrevivió, el niño murió. Eran boy-girl twins, me acuerdo. Yo tuve que enterrar una criatura en un sarcófago de esos, le llaman cherub, que son los chiquitos. Ujú. Lourdes, la única oración que me vino a la mente en aquel momento para esos padres es: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y me acuerdo que lo repetíamos y lo repetíamos. Y aquella señora, aquella madre, que en aquel entonces
no sé si sabían escribir ni leer, pero ella repetía conmigo las palabras: el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso a mí nunca se me va a olvidar, nunca se me ha olvidado. Y de hecho, te voy a contar, eh, después cuando yo rezaba con gente y me pensaba un tiempo consolando a gente sufriendo, mi oración empezó a ser esta: Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y no como las ves nosotros, o no como las vemos nosotros. Porque yo creo que esa es la visión que tenemos que tener como personas de fe, tratar de ver las cosas como Dios las ve, más allá de nuestra perspectiva tan limitada. Esa es tu arma secreta para Oye, ayudar a la gente cuando está en dificultad. sí, sí. Y siento que es lo que Dios quiere que hagamos, porque ¿qué le pasa a la persona sin consuelo? La madre que ha perdido a su hijo o su hija. ¿Qué le pasa a la persona que ha perdido a su pareja? O la persona que ha perdido su trabajo o alguna dificultad grave, ¿no? Una cosa que pensamos que es el fin del mundo. O que ha perdido Piensan su que están, salud. piensan que están solos, ¿verdad? Pero no, el Señor está con nosotros en ese proceso de dolor. Y me imagino que también como parte de eso que le dices es reclama eso, reclama su presencia, háblale, dile que necesitas que esté contigo, que sea más eh, obvia su presencia en tu vida en ese momento que estás experimentando esa dificultad, se me ocurre pensar. Definitivamente, definitivamente. Y yo veo una cosa, te voy a decir la verdad, la gente sí tiene fe. Eso que dicen, no, se ha acabado la fe. No, la gente tiene fe. Lo que pasa es que hoy día el mundo se ha complicado tanto que lo que perdemos es la esperanza, no la fe, perdemos la esperanza. Porque pensamos que como vemos la guerra, como vemos la pobreza, como vemos el tema migratorio, la frontera, como vemos el sufrimiento humano, pensamos que de alguna forma ya esto se acaba ya. Y lo que perdemos es la esperanza, no la fe. La gente tiene fe. Pero Claro. por eso de alguna forma Dios y la iglesia sabiamente durante 2000 años nos ha enseñado que la fe, la esperanza y el amor se llevan de la mano. Pero yo sí creo que la gente tiene mucha fe. Lo que perdemos a veces es la esperanza. Y yo siempre digo, lo último que hay que perder es la esperanza. Así es. Bueno, vamos a hablar del elefante en la habitación. Lo que pasó en el 2009 y por qué, como yo dije al principio, eras un sacerdote católico muy popular. Creo que sigue siendo un sacerdote muy popular, lo que ya no eres católico. En el 2009 salen a No soy relucir una católico foto. romano, no soy católico romano. Sí, sí, yo sé que siempre ha Profeso la sido. fe católica, los episcopales profesamos la fe católica, pero no somos parte de la iglesia romana, aunque queremos mucho al Papa y hemos tenido durante más de 50 años muy buena relación con el Papa, con el Santo Padre, el obispo de Roma. Pero hay muchas cosas que son diferentes. Por ejemplo, tú si te hubieses quedado en la iglesia en la que estabas, no hubieras podido consumar ese amor que te llevó a toda esta situación. Y de nuevo, vamos a partir de la premisa, porque esto de los podcasts es una maravilla y llega al fin del mundo. Y Yo gente lo de sé. Rusia, de Italia, o sea, vamos a partir de la premisa de que la gente no sabe de qué tú y yo estamos hablando. Vamos a darle un breve resumen. En el 2009, tú siendo un sacerdote católico muy visible, porque además dirigías las estaciones de radio, hacías programas, hablaste de que tuviste incluso un talk show, siendo súper visible. Salen unas fotos en una revista donde tú estás en una relación romántica, cosa que no se supone que haga un sacerdote católico, con una mujer que el día de hoy, Ruama, que es tu esposa y la madre de tus hijos. Eso obviamente trae un escándalo grandísimo. Tú lo afrontas, das la cara y dices: "Sí, ella es mi novia y quizás no hice las cosas en el orden en que se debían hacer, Pedí pero". disculpas, Lourdes, Sí, porque sí, la gente todavía dicen que no, nunca pidió perdón por lo que hizo. Yo escucho esas cosas y digo, señor, usted estuvo allí, porque mira que pedí perdón durante 10 días. Habían statements en la prensa diciendo, perdóneme si los he ofendido, yo estoy pasando un proceso, pero desafortunadamente ha salido de esta manera. No hubiera sido mi elección que hubiera salido de esta manera, pero yo pedí perdón 20 veces y la gente todavía dice, nunca he pedido perdón. Y yo digo, bueno, ok, se rasgan pero las tú sabes, vestiduras. Pero sí, fue duro, fue un proceso duro. pero yo quiero saber por qué la gente puede tener la impresión de que no pediste perdón, porque quizás para la gente que hubieras pedido perdón significaba que te hubieses arrepentido y hubieras como que tomado el camino Exacto, nuevamente y que hubieras dicho: exacto. "Esto fue un error, cometí un pecado y lo rechazo". Pero eso no Right. fue. Tú pediste perdón, pero te hiciste cargo de la situación, la hablaste abiertamente, hablaste de la situación del celibato,
se te criticó mucho porque decían, bueno, pero él sabía las reglas cuando entró en la Iglesia Católica. Yo recuerdo algunas de tus explicaciones donde tú decías, el muchacho que entró a los 18 años no es el mismo que tiene 30 y pico. Hay cosas que van cambiando en los seres humanos y bueno, esa parte te la dejaré a ti para que la expliques. Pero yo lo que quisiera más que todo saber es, han pasado muchísimos años, tú sigues casado, felizmente, tienes 2 niños, tienes 3, porque sé que consideras al hijo, correcto, sé que consideras al hijo de Ruama como tuyo, pero hablando de cosas que pasaron luego de esto. Tienes una familia constituida, tienes una parroquia, eres un sacerdote episcopal. ¿Qué sientes tú que ha cambiado y cómo, cuéntanos cómo es la vida ahora de ese padre Alberto, que algunos recuerdan como padre Alberto el católico romano? Me encanta que preguntes eso. En lo que es mi vocación, mi trabajo como sacerdote, mis homilías, mi preparación para una homilía, mi vida de oración, mi vida no ha cambiado. Es la misma vida dedicada a Dios que siempre he tenido. Ahora lo hago como lo hicieron muchos de mis colegas, que eran mis amigos, de hecho íntimos, sacerdotes episcopales, pastores y ministros de muchas denominaciones. Yo creo que la gente que se acuerda de mi trabajo siempre fue muy ecuménico. Trabajé con rabinos, todavía soy muy amigo de muchos rabinos que son hombres de Dios, tan hombres de Dios como cualquier otro sacerdote, ¿no? Célibe, vamos a decir así. En mi vida personal, el cambio drástico ha sido que vivo una vida humana. Yo sé lo que cuesta un galón de leche, sé lo que cuesta una docena de huevos, sé lo que es ir al supermercado y recoger tus hijos al colegio, que pienso que es algo que muchos de mis compañeros en la iglesia romana sí anhelan, pienso yo, porque muchos serían excelentes padres de familia también, ¿no? Y han optado por no serlo de acuerdo a la condición que la iglesia nos exige, ¿no? Que es una disciplina que se llama celibato. Pero te voy a decir algo. Culturalmente, el cambio es más que el cambio religioso. ¿En qué sentido? La misa es la misma, los sacramentos son los mismos, la institución generalmente es la misma. Tengo un obispo, tengo la diócesis. Nosotros tenemos monjitas y monjes. O sea, la cultura católica se vive muy, muy fuertemente en la iglesia episcopal. También tenemos reverendas, o sea, aceptamos a las mujeres en el clero. Hay obispas en la iglesia, no en todas partes, pero en muchas partes del mundo hay obispas hoy día. Entonces, culturalmente es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, los que hemos sido criados en la iglesia católica romana. Pero tengo que decirte, para los anglicanos también, los episcopales, no dicen anglicanos en el mundo entero, en Estados Unidos episcopales, pero para los anglicanos también es difícil porque hay muchos todavía que no aceptan a las mujeres en el clero, o no aceptan a los gays, o no aceptan, o sea, que no piensen que todo el mundo piense igual, no, todos somos diferentes, igual que la iglesia romana. Así que yo creo que hay una cosa que si tú me dices cambio, el cambio personal, no tanto el cambio religioso. Ser esposo para mí... Dios, ¿entiendes que no cambió? Mi relación con Dios es la misma de siempre. Él me conoce, para él yo soy Albertico, su hijo. Y sigo siendo el mismo Albertico. Lourdes, yo creo que el cambio es la percepción de la gente. Yo creo que la gente no está adaptada a ver un sacerdote como una esposa. Incluso el otro día, en People en Español, creo que fue, salió una foto. Mi esposa y yo estábamos celebrando, creo que nuestro 14 aniversario, que celebramos 15 ahora, si Dios quiere, pero nuestro 14 aniversario, y un sacerdote vino a la misa, celebró conmigo, y me dio la bendición de nuestro aniversario, que es normal, eso se hace para todas las parejas. Yo le doy un beso a Ruama, yo estoy obviamente, con no sotana, sino la casulla de la misa, ¿no? Porque estamos en plena misa, yo estoy dando la misa. El sacerdote viene, se acerca al altar, me da la bendición y nos damos un beso. Bueno, esa foto, ese beso, causó un problema tremendo. Porque ¿cómo se atreve este sacerdote vestido así a darle un beso a su esposa? Pero es que yo soy sacerdote casado, yo pensaba que ustedes lo sabían. O sea, yo me casé sacramentalmente con 2 obispos. O sea, para mí yo creo que la gente no ha evolucionado. Y te voy a decir otra cosa, hay muchos sacerdotes católicos casados, pero muchos. Todos los ritos orientales de la iglesia tienen sacerdotes casados. O sea, el Líbano, el Medio Oriente, todos están bajo el Papa y son católicos y están casados. En esos lugares la excepción es que el obispo no se casa, pero todos los sacerdotes, como yo, se casan. O sea, y hay muchos anglicanos, episcopales como yo, que se volvieron católicos romanos, que entraron en la iglesia romana, que el Papa los recibió desde la época de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, los empezaron a recibir, y hoy día son sacerdotes casados con sus hijos, sus familias, viven como yo,
y son sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. O sea que yo creo que culturalmente es el cambio, como te pudiera decir, más que en mi vida real de todos los días. Tú has escrito 2 libros y has sido muy severo con la Iglesia Católica, has hecho críticas muy fuertes, has, digamos, destapado cosas de las que usualmente no se hablan por parte de la gente que pertenece a la organización. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de hablar mal de la iglesia a la que perteneciste antes? Dilema es un libro donde escribí mi historia, mis memorias. En mi opinión, Lourdes, yo no escribí mal de la iglesia, escribí de mis experiencias de la iglesia. Yo sé que la gente no lo percibe así. La mayoría de la gente que critica el libro no lo ha leído. Pero ya eso está comprobado, te lo dice Amazon. ¿Lo compraron o no? Hay que leerlo primero. En ese mismo libro digo tantas cosas lindas de la iglesia, donde crecí, y de las monjitas, que todavía son mis íntimas amigas, y de cardenales que tengo que son mis amigos, y obispos, y sacerdotes. Tocas temas Los fuertes. sacerdotes vienen aquí y van a mi casa a comer, son mis amigos. Lo que pasa es que las cosas que yo digo, o que dije en ese libro, que de hecho me he comprometido a no decir, no sé si se ha dado cuenta, pero del 2011 para acá no hago ninguna declaración de la iglesia en público, y de hecho no acepto entrevistas. Me escriben de CNN, de Fox, de aquí, de allá, para comentar sobre cosas feas, y digo, no, busquen un sacerdote católico romano. Ya yo no estoy ahí, busquen a alguien que esté empapado en ese sistema. Claro. Te digo la verdad, Lourdes, yo hablé de mis experiencias, pero mis experiencias fueron muy fuertes, Lourdes. ¿Por qué? Yo no era el cura típico de parroquia, como lo sabes, en la Iglesia Católica Romana. Conocía a la iglesia a nivel continental. Mi programa salía en 22 países de América Latina. ¿Qué pasa? Todos los cardenales, todos los obispos, todos los sacerdotes, con problemas y sin problemas, me hablaban de sus problemas. Entonces, en el libro que hago yo, en el libro básicamente digo, mira, estas son las experiencias que yo viví. Ahora, si me preguntas ahora, Alberto Gutiérrez, si tú dieras marcha atrás, ¿qué cambiarías sobre ese método? La vida y la madurez me han enseñado que lo hubiera hecho de una forma más amorosa y sin tanta severidad. Pero el que escribió ese libro en aquel entonces era un sacerdote todavía bastante joven y bastante herido. Y digo herido por una institución que yo pensé que iba a hacer algo y terminó siendo otra cosa. Y lo que pudiera decir hoy día, sin ofender a nadie, es esto. Cuando tú eres sacerdote y estás plenamente entregado a tu vocación y a tu vida, y porque te enamoraste con una mujer, te conviertes en el peor enemigo de un montón de católicos que apoyan una serie de comportamientos completamente inmorales por parte de su clero, sin hablar de ningún detalle, nada más te lo digo así. Apoyan y siguen apoyando a clero que vive una vida bastante desordenada, pero el que tú ves como el enemigo es un cura que dijo abiertamente, mira, me enamoré, es así, me voy a casar y voy a ser episcopal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, entonces el libro sale como el resultado un poco de ese resentimiento de tanta gente decir esto, esto y esto. Yo digo, bueno, para que ustedes sepan lo que yo viví, este es mi lado de la historia. Entonces, mi lado de la historia es fuerte, yo lo entiendo, es fuerte. No quiero justificar nunca ni odio, ni resentimiento, ni tristeza, porque creo que yo he tratado siempre de aclarar que yo solamente tengo amor hacia la Iglesia Católica Romana. Pero cuando uno ama a alguien, también ve sus defectos. Quizás entonces ese libro lo escribió más el hombre que el sacerdote. El ser humano. Yep. El ser humano. Sí, no era un libro de predicación, así que no era un sermón, no. Era un memoir de mis experiencias. Y le hice un compromiso a mi esposa, de hecho, y a muchas personas que quiero, de que no iba a aceptar más invitaciones a hablar sobre nada. Claro. Que tenga que ver con la Iglesia Católica Romana, porque realmente no me corresponde, y ya son muchos años, y me siento muy feliz donde estoy para estar pensando en cosas negativas. Claro. Bueno, y para dejar ese tema y cerrarlo, porque obviamente había que hablarlo, porque es imposible entrevistarte y no hablar de eso, porque fue parte de tu vida y eres la persona que eres hoy por ese suceso. Y es parte de mi vida, quiero que sepas, es parte de mi vida presente, o sea, mi formación, mi amor a la iglesia, a los sacramentos, a la Virgen, eso no ha cambiado, es el mismo amor de siempre. Y de hecho muchos de mis compañeros
son sacerdotes católicos romanos, que sabían mi proceso a nivel privado y personal, y yo los invité a saber ese proceso conmigo. Y me siguen apoyando hoy como me apoyaban antes. Entonces, que no, en ese sentido, quiero que la gente sepa públicamente que aunque nosotros nos peleamos en la calle, al final todos somos hijos de Dios, y Dios es el mismo para todos. Y que la amistad es la amistad y trasciende todas esas cosas. Y el amor no se acaba. Solamente se convierte en otra cosa, pero es como la energía, ¿no? Que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues así, yo creo que también Eso. es el amor. ¿Cómo practicas tú como sacerdote, como hombre? Igual, no podemos desligar uno del otro, ¿no? Ajá. La gratitud, el agradecimiento en tu vida diaria y cómo animas a tu congregación a hacerlo. Me encanta eso. Bueno, tenemos que vivir con gratitud. Yo creo que hemos sido demasiado bendecidos como para no agradecer. Entonces, yo ahora tengo una práctica que camino todas las mañanas porque me estoy poniendo viejo, Lourdes, y tengo que ejercitar un poco los huesos. Y no estoy caminando. El médico me decía todos los años cuando iba al physical, me decía, pero padre, diga la verdad, yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero usted está haciendo ejercicio. Y yo, ay, doctor, digo, yo camino mi carro. Y me dice, eso no es ejercicio. Entonces empecé a caminar todos los días. Creo que el cáncer de mi hermana también me conmovió un poco. Digo, hay que hacer ejercicio. Sabemos que hay que moverse, sin lugar a dudas. moverse es muy importante para el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio. Y una de las cosas que me he dado cuenta es lo agradecido que estoy con Dios. Cada día que amanezco, que estoy bien y que estoy vivo. Entonces, esa gratitud se practica recordándote cada día a ti mismo lo bueno que es Dios y lo bueno que ha sido contigo. Y estoy meditando en la mañana, hago mis reflexiones, rezo las laudes, la oración de la mañana, y me siento muy bien. Entonces, yo creo que hay que practicar la gratitud. ¿Cómo Entonces, llevas otra eso a tu cosa congregación, Alberto? ¿Cómo llevas eso a tu congregación? ¿Cómo transmites la importancia de la gratitud a la gente de quien eres padre, ¿no? Porque eso es lo que es un sacerdote al sí, final. yo creo, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, y creo que lo hacemos muy a menudo, es hablar de la Eucaristía, ¿no? De lo que es esa palabra griega, acción de gracias, como algo real, no es solamente algo que tú haces el domingo, porque el domingo tú vas a la misa y recibes la Sagrada Comunión muy bien, pero tú te vas alimentado de Cristo que se entregó por amor a nosotros. Entonces tenemos que salir al mundo y hacer cosas buenas, ¿no? Y llevar el mensaje de Dios a los demás. Y yo creo que la gente siente eso, porque lo enfatizamos mucho, la gratitud, desde el momento de la Eucaristía, de recibir la Sagrada Comunión. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, nos sentimos el cuerpo de Cristo, cuando salimos al mundo hacemos cosas buenas en el nombre de Dios. Entonces, yo sí pienso que esa es la mejor forma, la gratitud en acción. Hay mucha gente sufriendo en el mundo, Lourdes, tú lo sabes. Si no es la guerra, es la pobreza, la inmigración. En mi parroquia tenemos una cosa que se llama la misión del mes. Y cada mes enfatizamos algo que le está pasando a la condición humana. Este mes pasado tuvimos huérfanos. Y hacemos varias obras con huérfanos. Este próximo mes tenemos los homeless, las personas que no tienen casa. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de dar gracias a Dios por tu casa, aunque el alquiler esté carísimo? Dale gracias a Dios que lo puede pagar. Lo lindo es, bueno, vamos a recibir 3 familias en mi parroquia y van a vivir con nosotros una semana. Familias que no tienen dónde vivir. Y casi siempre son madres solteras con niños que vienen. Entonces le preparamos la comida, hacemos todo. O sea, son gestos, ¿verdad? De agradecer y de compartir. Entonces yo creo que la acción, ¿cómo te podría decir? La gratitud en acción para mí es muy importante. Convertirla, qué bonito. Nunca la había visto desde esa perspectiva. Y sí, o sea, eres tan agradecido que quieres hacer cosas buenas, ¿no? Porque sientes que tienes como una Lo tienes que deuda, compartir. como que tienes una deuda de eso, de gratitud, de devolver algo de lo que tienes. Y tú hablabas de los de las rentas y yo pensaba inmediatamente, sí, pero está cara la renta, pero tienes un techo. Hay gente que no tiene ni siquiera para poder tener ese techo, como ahora tú hablabas de los hombres, ¿no? De la gente sin hogar. Y un poco me llevaba a
a lo que iba a ser mi próxima pregunta, que no sé si en esto que me has dicho hasta lo has respondido. ¿Cómo abordas tú los desafíos contemporáneos? Porque eso no es otra cosa que un desafío contemporáneo, las guerras, la pobreza, Ujú, eh, ujú. desde la perspectiva de la fe, para ti y para la gente a la que tú sirves. Mira, te voy a decir, para mí este tema de los medios sociales, y estoy Ujú. hablando ahora de Facebook, TikTok, Instagram, al principio era muy sospechoso, a pesar de ser el cura de los medios, ¿no? Era sospechoso en el sentido porque hay tanta gente interactuando sobre cosas que no son tan importantes. Eso de los bailecitos, por ejemplo, que hacía la gente en rutina, decía, Dios mío. Me acuerdo que nuestro amigo, tú sabes, nuestro colega tuyo de allá de Univisión, Alberto Sardiñas, me puso a bailar el Gangnam Style una vez. Y de hecho llamó a mi esposa y la puso a ella, oye, para que el padre Alberto haga el Gangnam Style. Y digo, Dios mío, pero qué bobería esto de los medios, se está volviendo tan loco. Y yo que soy DJ, pero no sé bailar muy bien. Pero, ¿sabes por qué te lo digo? Porque ahora estoy en TikTok, hago mensajes del Evangelio, estoy en Instagram, estoy en Facebook. O Es sea, que si yo tú me creo que dices, ¿cuál acabamos dándonos cuenta del poder de esos medios bien es? utilizados. Exacto. Aparte, imagínate yo, Alberto Gutiérrez, que me cuesto a dormir y rezo igual que todos nosotros. Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve al mundo? Imagínate que tú estás viendo un lugar, un ambiente, un medio que está plagado por bobería. La respuesta de fe a eso es llevar algo bueno. Y no es llevar a Padre Alberto porque no necesito que me vean a mí. Llevar el mensaje de Dios para un mundo que necesita tanto de Dios. Entonces yo creo que a mí Dios me ha convertido en el rollo de los medios sociales. Me di cuenta que es importante. No quería creerlo al principio. Te lo digo, fui uno de los últimos que me metí en todo esto. Twitter, un desastre, tenía 70,000 seguidores y de repente me quitaron la cuenta, tuve que empezar de principio, ahora se llama X, imagínate una red que se llama X. Pero bueno, lo que yo te digo es, ahora entiendo lo importante. Y este domingo me pasó algo muy interesante. Estoy yo en la iglesia saludando a la gente antes de la misa en español y me entra una señora en silla de ruedas y tiene oxígeno también, tenía un tubo de que debe estar enferma con su hija. Y dice, padre, he encontrado su parroquia gracias a TikTok. No, ¿Qué imagínate. significa eso? Que Dios me dijo, Albertico Gutiérrez, tú que te crees tan inteligente y viste que no sabes nada. Sí, a mí, de verdad, yo me doy cuenta cada día. Ese es un desafío. El otro desafío, ya que tú hablas de desafíos, esto del tráfico humano me preocupa muchísimo. El ver el otro día a Mark Zuckerberg, el jefe grande de Meta. Facebook e Instagram, pararse en el Capitolio a pedirle perdón a los padres de muchachas que habían sido abusadas por predadores sexuales a través de estas redes. Eso es un reto muy grande para nosotros, Lourdes, que somos comunicadores. Tú eres una excepcional comunicadora, siempre lo has sido. Esto hay que hablarlo, Lourdes, hay que hablarlo y hay que crear conciencia. Los padres no están prestando atención a sus hijos ni lo que están haciendo en las redes. Están acostándose a dormir con los celulares en su cuarto. No dejen, por favor, que sus hijos se duerman con el celular en su cuarto. Niños de 10, 11, 12, 13 años, agarren el celular antes de que se vayan a dormir y díganselo. El teléfono se queda en el cuarto de mamá y papá y lo cargamos aquí y después veremos a qué hora tú puedes resumir tu actividad con tus amistades. Porque ellos te dicen que van a hablar con sus amiguitos, pero hay muchachos que están siendo atacados por adultos enfermos en las redes sociales y los padres no lo saben. Claro. Y Sí, el problema no es que son eso es como un pocos, hoyo negro. O sea, no yo son misma pocos, Lourdes, son miles y miles y miles. yo misma defendía, ¿no? Y defiendo las redes sociales por todo el bien que se puede hacer a través de ellas, pero verdaderamente estoy clarísima en que es un hoyo negro, Ya, donde del que puede salir cualquier cosa y entrar cualquier cosa. Y sin así es. supervisión, no, sin madurez para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdad y lo verdadero y lo que no lo That's right. es un problema serio y sí tiene que haber supervisión y esa responsabilidad no puede recaer en otros que los padres, porque el maestro puede hacer mucho en el tiempo que está ahí, pero esa no es su responsabilidad final. Todo, No, en realidad, en casa es que hay que poner esos controles, estoy de acuerdo. totalmente. Bueno, y antes de ir a lo próximo que quiero compartir contigo y de lo que me gustaría que habláramos, que es un tema que a mí me fascina,
quiero hacer una pausa chiquitita para recordarle a los que nos están viendo y escuchando que la Terraza Organic Restaurant está en Doral, esperando que usted vaya por allí a comer muy rico, pero no solamente muy rico, sino muy saludable, y que yo le voy a dejar toda la información para que puedan ir por allá por si se pierden, la dirección exacta, y a mí sabe la gente que yo siempre contesto mensajes, así que si se pierden, pueden localizarme a través de mi email o en las redes sociales, pero yo sé que no, con la información que le vamos a poner ahí en las notas del episodio van a encontrar esa información. Quiero hablar del perdón. ¿Por qué? Porque en este podcast hay dos temas que yo siempre toco. No importa quién invite, porque por aquí, afortunadamente, pues han pasado artistas, ha pasado, bueno, tú has visto, ¿no? La suerte que hemos tenido y la bendición que hemos tenido. Pero a todos le hago la misma pregunta y a veces las respuestas sorprenden. Le hablo de la gratitud, que me fascina, ya lo hablamos, y también del perdón. ¿Qué significa el perdón? ¿Cómo ve el perdón? Preguntarle eso a un sacerdote, pues creo que nos puede dar una respuesta maravillosa, así que te dejo el micrófono. Perdonar no es fácil, pero perdonar es una espada de doble filo. ¿Por qué digo eso? Porque Dios nos mandó a perdonar. Y ese perdón es como la respuesta a un mandato, ¿verdad? De Dios. Hay que perdonar de corazón. Lo decimos todos los días. Todos rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La primera parte es fácil, porque Dios siempre nos perdona, pero nosotros no siempre perdonamos. A mí me cuesta trabajo, Lourdes, perdonar. ¿En serio? Me cuesta trabajo. Y cuando digo perdonar, no es tanto sí, yo perdono, fíjate, incondicionalmente. Me cuesta trabajo olvidar a veces el daño que alguien me ha hecho a propósito. O sea que no me digas No que digo el daño que la gente hace frívolamente, ¿eh? El daño ese que tú sabes que sistemáticamente lo hicieron para hacerte un daño, ese tipo de daño. Entonces desafortunadamente lo tengo aquí, lo recuerdo, se lo entrego a Dios, siento en mi corazón que he perdonado, espiritualmente hablando, pero humanamente la memoria como que se queda ese dolor un poquito. Y a veces Dios te sana de ese dolor, a mí me ha sanado de mucho dolor, de muchas cosas, pero a veces que se queda con uno, palabras hirientes. Fíjate que el abuso, si uno analiza bien el tema del abuso, la gente piensa que el abuso es, me tocaron sexualmente, me hicieron, sí, eso es abuso, pero también está el abuso verbal y el abuso emocional. Esa persona que te dijo, tú eres bruto, tú eres malo, tú eres estúpido. Y cuando alguien te dice o te hace eso, no solamente te están menospreciando, te están lastimando, esa persona no sabe el impacto que eso puede tener a largo plazo. Y creo que todos lo hemos hecho, no todos hemos dicho palabras hirientes que no debíamos decir. Y a veces tú pides perdón, pero la persona no acepta el perdón. Esa es la otra cosa, ¿no? Que tú puedes pedir perdón, pero la gente no acepta el perdón. Pero entonces ya el problema es de ellos. Ya, exacto, ya se lo entregaste. Te voy a decir la verdad, yo creo que eso del Padre Nuestro a mí me gusta mucho. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Porque es como si Dios nos pusiera, Jesús nos enseñó esa oración, pusiera la condición de, mira, yo te perdono, pero tú perdona a los demás. Entonces, eso es. Te está enseñando con el ejemplo, porque te está diciendo. El perdón hay que practicarlo, It has to be, again, put into action, hay que ponerlo en acción. Y yo creo que hay mucha gente que les cuesta mucho perdonar. Y yo creo que yo antes decía, no, si yo perdono a todo el mundo, no hay ningún problema. Me han preguntado, sí, yo perdono, no hay ningún problema. Sí, es verdad, pero después me pongo a analizarme más y quizás con los años, con la madurez o con la vejez, debo decir, uno empieza a pensar, oye, de verdad que tú has perdonado de verdad a tal persona que te trató tan mal o te dijo cosas tan feas de ti, cosas que eran falsas, por ejemplo, pero las dijo anyway como si fueran verdad. Tú perdonas y te digo, cuesta trabajo, pero tenemos que perdonar. A pesar de que cueste trabajo, hay que perdonar, practicar el perdón. ¿Y cómo, si a ti mismo te da trabajo perdonar, puedes llevar eso a tu congregación? Porque es un desafío, ¿no? Hablarlo claramente. Yo creo que hay que ser honesto. Hay que decirle a la gente, ¿saben qué? Esto es lo que nos pide Dios. No es fácil, siempre lo digo así, pero es lo que tenemos que buscar hacer. Hay muchas cosas en la vida que no son fáciles. ¿A quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana a caminar? Por recomendación del médico, ¿no? ¿A quién le gusta levantarse a trabajar un día entero, 10, 12 horas de trabajo sin parar?
No, la mayoría preferiremos estar en cama, ¿no? Pero si quieres lograr el bien hay que hacerlo, hay que practicarlo. Entonces yo pienso que es así. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Cómo tú encuentras el equilibrio entre fomentar ese enfoque positivo, aún sabiendo lo difícil que puede ser la vida y vivirla? Sobre todo, de nuevo, todo lo que te pregunto es para ti, pero también para la gente a la que tú estás sirviendo y a la que tú debes darle el ejemplo. Ese equilibrio. Yo creo que la gente a veces espera demasiado de los líderes espirituales, te digo la verdad. Somos de carne y hueso. Somos, la última vez que fui al médico me sacaron sangre y me dijeron que todavía soy parte de la raza humana. Eso es importante que la gente lo sepa, porque las mismas luchas que tú tienes espiritualmente las tenemos nosotros. Las mismas cosas que a ti te cuestan trabajo, a nosotros nos cuesta trabajo. Las mismas adicciones, dificultades, pecados que tiene la gente en el pueblo de Dios, lo tiene también el clero. O sea que yo creo que a veces pensamos, idealizamos demasiado a las personas que han aceptado el llamado a servir. Pero yo escuché alguna vez y de verdad que me impactó muchísimo. Un sacerdote muy carismático, el padre Bertolucci, decía una cosa muy buena, decía, sheep make sheep, shepherds don't make sheep. O sea, las ovejas crean ovejas, no los pastores. O sea, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, ¿no? Biológicamente es verdad que las ovejas son las que crean otras ovejas, reproducen otras ovejas. El pastor tiene un rol especial, pero no deja de ser oveja. ¿Te das cuenta? O sea, yo cuando escucho la parábola de la oveja perdida, no pienso en otra persona, pienso en mí. Yo también me he perdido del camino y tengo que encontrar el camino bueno. Yo soy pecador y tengo que levantarme. Yo lucho con estas cosas también. O sea, no creo en eso de pensar que el sacerdote es como una botella de Listerine, ¿no? Antiséptico, sin gérmenes. No, nosotros tenemos los mismos gérmenes y los mismos problemas que tienen todos los demás. Así que yo creo que eso es muy importante. Y mientras más humanos somos, más cercanos somos como pastores y como guías espirituales para la gente. Alberto, hablemos de tu familia. Tienes una familia hermosa. ¿Cómo es un día en casa de los Cutier? Y sácame de una duda. Yo sé que tu esposa es de origen guatemalteco, pero el nombre de ella es muy, Es eh, griego, es muy diferente, por llamarlo de alguna manera. es Ruama. griego. Empecemos por ahí. Explícame el nombre de tu esposa y de ahí vamos a cómo es un día en la casa de los Cutier. Ella se llama Ruhama Canelis, hoy de Cutier. Canelis es un apellido griego porque mi suegro era griego. Y él Okay. fue a Guatemala como profesor de la universidad, ecónomo, le interesaba mucho la arqueología. Mi suegra era también arqueóloga Wow. y le encantaba mucho todo lo que tiene que ver con las culturas mesoamericanas y todo eso, los mayas, por ejemplo. Mi suegra es experta, ha escrito varios libros sobre el tema de los mayas. Entonces, mi suegro y ella se conocieron en Guatemala. Tuvieron 3 hijos, Cristos, que es el mayor, nombre griego, mi esposa Ruhama, que es la del medio, y Hermes, que es el más joven. 3 nombres especiales. Ruhama es hebreo, viene del hebreo, de la Biblia, del libro de Oseas. Pero ella tiene una tradición muy griega porque su padre era griego, vivió en Grecia, de hecho, un año con su padre, así que aprendió un poquito de griego. Mi cuñado el mayor vivió muchos años allá, incluso sirvió en el servicio militar de Grecia. Pero sí tenemos esa cultura. Yo le digo a mis hijos que ellos tienen un rollo tremendo porque entre Grecia, Guatemala, Cuba, mis padres tienen tradición española y francesa. Yo soy Cutier, mi madre es Boyer. Entonces yo les digo, ustedes tienen de todo un poco, pero no cabe duda que nuestra casa, yo creo que estamos muy enfocados en la iglesia, en el sentido de que eh, tenemos Ella una te familia. colabora y todo, ¿no? Como esposa Bueno, la de... vida familiar es normal como cualquier otra, pero mis actividades de la iglesia no me llevan y me traen. Mi esposa me apoya en muchas cosas. Los niños participan. Ahora Camila, que ya tiene 13, va para 14, toca el piano en la iglesia, en la misa de español. Albertico es monaguillo, es acólito. Eh, Son muy activos. El mayor grande fue mi acólito muchos años, ya es un hombre de 29 años, pero
fue mi acólito desde los 13 que nos casamos hasta que entró en el college, estaba de monaguillo en todas las misas que yo tuviera, Christian. O sea que todos ellos siempre realmente han tenido esta tienen su vida. relación muy buena desde el inicio, eso sí lo recuerdo Sí, vividamente. Desde el sí, sí, principio de han verdad tenido que una buena sí. relación. Sí, él es mi hijo realmente en todo. Y hemos mantenido eso siempre. Y trato de tratarlo como un amigo. A esta etapa de la vida ya es un hombre, ¿no? Entonces tengo que ser menos papá, más amigo en ciertas cosas, ¿no? Y es lindo, es lindo. Mi esposa está 100% dedicada a los niños. Ella hace todo por los niños, da su vida por los niños. Que si es piano, que si es karate, que si es esto, que yo le colaboro en lo que yo puedo, porque yo también tengo radio, televisión, parroquia, tengo muchas actividades que me llevan todos los días a distintos lugares. Pero yo trato de colaborar con ella en todo. Y de verdad que es muy especial. Nuestra casa es muy especial, llena de mucho amor. ¿Y te la imaginabas así cuando estabas todavía dentro de una institución que eso no era bien visto porque se suponía que tú fueras un hombre célibe? Uno no se puede ni imaginar como sacerdote célibe, uno no tiene idea de lo que es la vida de los demás. Realmente yo tenía una familia muy linda, yo crecí en una familia con 2 hermanas, unos padres muy buenos, pero yo creo que cuando uno se programa ya para la vida diferente, es diferente. Dios a mí me ha regalado una vida, diría yo, muy equilibrada, porque tengo la vocación sacerdotal conectada con la vocación familiar. Entonces, sí, las dos se llevan muy bien de la mano. Puedes decir entonces que Padre Alberto es un hombre realizado y feliz. Definitivamente, definitivamente. Dios me ha bendecido mucho más de lo que yo esperaba en mi vida. ¿Harías algo diferente, Alberto? Si yo hubiera sabido lo que era un episcopal, un anglicano a los 15 años, lo hubiera sido, porque eh, creo que ¿cómo podría decir? A ver, hubiera evitado una serie de sufrimientos, ¿no? Que no son tan necesarios en la vida. Pero sí te puedo decir algo. Agradezco todos los días, hablando de gratitud, agradezco todos los días los años que serví como sacerdote católico romano, porque creo que fue un sacerdote muy feliz y, y- y muy contento. Eh, Creo que los cambios en la vida para algunas personas son necesarios, para otros no, pero el cambio en el caso mío fue muy positivo. ¿Tú crees que en este momento de tu vida, si la Iglesia Católica hubiera permitido que los sacerdotes se casaran, tú todavía serías católico? Um, bueno, soy católico, pero católico romano no sé, porque eh, hay muchas cosas que pudiera decir yo que realmente me fueron apartando un poco, ¿no? De lo que es la institución eclesiástica. Así que yo creo que donde Dios me puso estoy bien. Ok, acepto esa respuesta. Y te pregunto, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Hay alguien cuando no estás Uh, trabajando? Porque sé que no te sobra Me tanto tiempo. encanta la música. Sabes que todavía ¿Qué soy haces? DJ aquí en el corazón. Oh, mira. Así que mis audífonos y yo nunca estamos muy lejos. Soy fanático de Spotify, fanático de la música. Me gusta mucho la música clásica. Disfruto mucho de la música clásica. Me encanta leer un buen libro. Me encantan las biografías históricas. ¿Sabes qué? No sé si es como estoy poniendo viejo, pero me encantan las biografías históricas. El otro día leí el libro, de hecho, de nuestra colega, nuestra amiga, que lo editó María Antonieta Collins con Juanita Castro, porque se murió Juanita Castro, Sí, sí, la cómo no. esposa, la hermana de Fidel. Y nunca había leído ese libro. Y cuando escuché que se murió Juanita, pedí varias copias. De hecho, regalé unos cuantos. Traje a Mac a mi programa, la entrevisté por la radio para que nos hablara de aquel momento histórico, ¿no? Porque pocas veces una persona, la hermana de un dictador, sale y habla de forma tan franca que habló ella, y me encantó el Y libro. aguanto, Juanita. Uf, y he leído muchos libros, ahora me veo, pues no sé si estoy regresando a mis raíces, pero estoy leyendo muchos libros de la historia de Cuba. Entonces he leído sobre Bacardí, cómo empezó Bacardí, el ron Bacardí, cómo empezó el Habana Club, por ejemplo, leí algo de eso. He leído muchas cosas históricas, de las figuras, ¿no? De la independencia cubana. No sé, como que me interesa mucho eso. Todavía a estas alturas, ya para terminar, es casi que
curiosidad más que cualquier cosa, después de todo lo que pasó hace tantos años, ¿todavía tú te encuentras alguna persona en la calle que te censura por eso y que te dice, parece mentira que usted hizo eso? ¿O ya eso se apaciguó y la gente ya En general, la gente, te digo, solo recibo cariño de la gente. En las redes sociales tú sabes cómo es la gente. En las redes sí te tiran algo porque no tienen que dar la cara. Pero, claro, ya hay de todo. pero no, Pero en la en calle, general no, en general sienten no. que la gente lo pasó esa experiencia, se Sí, vivió y ya es parte del pasado y aceptan a quien eres hoy. creo que sí, y algunos quizás no lo dirán, se quedan calladitos y me sonríen, pero en general la gente es muy buena y muy cariñosa, y yo también creo que les he dado mucho cariño y busco siempre darles cariño a todo el mundo. Entonces, no, lo que he sentido es amor y apoyo, mi esposo también, mis hijos también. Bueno, pues yo estoy encantada de haber tenido esta conversación contigo. Gracias por las herramientas que me regalaste y les regalaste a los que nos están viendo y Y perdonen escuchando. que ni me he peinado para esta entrevista, porque estoy exhausto. El lunes para mí es un día duro, porque después de las 4 misas, las cosas, grabé 3 programas de televisión, hice 2 horas de radio. I'm beat, estoy exhausto, pero hablar contigo es una experiencia muy positiva, Lourdes. Te admiro, te respeto. No solamente como una de las mejores comunicadores del mundo latino lo eres, te admiro por tu perseverancia y por mantenerte en positivo, a pesar de todo lo que atravesaste con tu salud, con tu vida. Eres una persona que siempre tienes una gran sonrisa y nos traes cosas tan buenas y tan positivas que solamente te tengo que decir que siento un gran respeto y admiración por quien eres. Muchísimas gracias, Alberto, igualmente. Y estoy muy feliz que la vida te haya llevado por el camino de la felicidad, ¿no? Que alcanzaras lo que querías alcanzar y que aquel escollo que en un momento pareció ser un escollo se haya convertido probablemente en tu razón de vivir, ¿no? Tu familia. Dios me ha dado tantas cosas buenas. Bueno, pues de verdad que gracias y más que todo, después que nos cuentas todo el día tan complicado que tuviste, más todavía mis seguidores y yo te agradecemos que hayas sacado este ratito para estar con nosotros. Para mí es un honor. Bueno, y ahora sí, te voy a pedir permiso para despedirme de esta tribu maravillosa que todos los martes escucha en positivo, que lo comparte con otras personas, que me deja comentarios, me da ideas y más que todo me regala su tiempo. Y yo con muchísimo cariño hago lo mismo con ustedes. Los espero la próxima semana. Recuerden que es importante que dejen comentarios, pero también que se suscriban para que le avise tanto en video como en audio cuando está listo el episodio. Hasta la próxima semana, bendiciones y seguimos en positivo.